Las aminas son derivados orgánicos del amoníaco de la misma manera en la que los alcoholes y los éteres son derivados orgánicos del agua. Al igual que el amoníaco, las aminas contienen un átomo de nitrógeno con un par de electrones no enlazado, lo que hace que las aminas básicas y nucleófilas. Los podemos encontrar distribuidas ampliamente en todos los organismos vivos. Por ejemplo, en la trimetilamina la encontramos en los tejidos animales y es parcialmente responsable del olor distintivo del pescado. La nicotina se encuentra en el tabaco y la cocaína es estimulante hallado en el arbusto de coca en Sudamérica. Además, los aminoácidos son las partes estructurales a partir de las cuales se presentan todas las proteínas, y las bases aminas cíclicas son componentes de los ácidos nucleicos. Aquí tenemos tres ejemplos donde se puede notar bien que tenemos a nuestro nitrógeno unido a carbonos, y por esto se le llama aminas. Ahora bien, la nomenclatura de aminas. Como sabemos, estas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias, y estas a su vez en simples o mixtas. Las simples son cuando los grupos unidos al nitrógeno son iguales y las mixtas cuando son diferentes. Ahora bien, para nombrar aminas primarias, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la cadena de carbonos más larga que contenga el grupo amina y nombrarla como un sustituyente. En el caso del ejemplo tenemos un butano, el cual va a transformar su nombre a butil para al final agregarle el grupo amina. Sería en este caso al nombrarlo butil, terminación amina, butilamina. Ahora bien, para nombrar una amina que tiene más de un grupo amino, un grupo NH2, lo primero que haremos es mantener el nombre base de la cadena más larga de carbonos que contiene el grupo amina y al final agregar la palabra amina. ¿Qué haremos? En este caso, como nos damos cuenta, la cadena más larga de carbonos que contiene el grupo amina es un pentano. Por lo tanto, nos centraremos ahora en identificar dónde se encuentran enlazados los grupos amina, en este caso en el carbono 1 y en el carbono 3. Por lo tanto, nos quedaría 1,3 pentano. Utilizamos un prefijo numérico porque tenemos dos grupos amina, diamina. 1,3 pentano, diamina. Ahora pasamos a las aminas. Ahora, los puntos de fusión y ebullición son bastante elevados. Esto para el caso de las aminas primarias y las aminas secundarias. Ahora bien, presentan reacciones de neutralización como los ácidos y forman sales de alquilamonia. Esto debido a que, como lo habíamos visto antes, se trata de compuestos básicos. Ahora bien, desprenden olores sumamente fuertes. Un ejemplo de esto sería el olor a pescado o el olor a putrefacción, que cuando nosotros lo olemos, estos desprenden olores fuertes, más que decir los fuertes, olores fétidos. Ahora bien, las aminas terciarias no forman puentes de hidrógeno. ¿Esto por qué? Por la estructura que tienen, donde todos sus enlaces pues ya no se presta para la formación de enlace de puentes de hidrógeno. Y otra más, muchas de las aminas esenciales en los seres vivos existen como sales de aminas y no como aminas. Un ejemplo de esto sería el neurotransmisor, la acetilcolina, para los movimientos musculares en este caso, es decir, para mandar señales de nervio a nervio. Ahora bien, pasamos con el siguiente punto. El tema de la basicidad de las aminas y ariraminas sustituidas. Pues, para empezar, necesitamos saber qué es la basicidad. Pues la basicidad de un compuesto orgánico, como lo serían las aminas, depende de la disponibilidad del par de electrones que no están enlazados en el átomo de nitrógeno, y pues este tiene que ser protonado, ¿cómo se dice? Tiene que ser protonado de así por un ácido, siempre. Esos electrones que no están enlazados en el átomo de nitrógeno tienen que ser protonados por un ácido, siempre. Y bueno, las aminas pues son compuestos que contienen un nitrógeno unido a uno o más grupos alquilo o arilo. Y pues las arilaminas son aminas que tienen un anillo aromático como grupo alquilo. Eh, un ejemplo pues sería el siguiente. Además, cabe aclarar que en esta reacción, pues el ion amonio actuó como base, aceptó el protón del ácido sulfúrico y se formó
el ion acetato y el ion amonio. Pues, como sabemos, como podríamos deducir, el ion acetato es una sal que se disocia con el agua, en el agua, dando lugar a iones acetato e iones hidroxilos. Las arilaminas, como vamos a ver más adelante, son menos básicas que las alquilaminas, o sea, básicamente lo que acabamos de ver. Como dije, vamos a pasar al siguiente ejemplo y pues podemos ver en esta diapositiva que las aminas alifáticas son más básicas que el amoníaco porque los grupos alquilos liberan electrones y estabilizan el ion amonio. Perdón. La basicidad de las aminas se puede medir por el pKb, como vimos en otras materias que son análisis de laboratorio químico, que pues este es el constante de la basicidad del ion amonio. Bueno, a mayor pKb, mayor es la fuerza básica de la amina. Y pues tenemos como referencia que las aminas primarias y secundarias tienen el pKb entre 9 y 11, mientras que las terciarias tienen pKb de entre 10 y 12. Y bueno, la basicidad de las arilaminas puede variar según el tipo y número de sustituyentes que tengan. Básicamente los sustituyentes que donan electrones disminuyen la densidad electrónica en el anillo aromático y en la amina, haciendo que la arilamina sea menos básica. Y pues los sustituyentes que aceptan electrones aumentan la densidad del anillo aromático y en la mina, haciendo que la arilamina sea básica. Como se podrán haber dado cuenta, pues los sustituyentes que donan electrones hacen que sea menos densa la densidad, que haya menos densidad electrónica en el anillo aromático, mientras que es todo lo contrario con los sustituyentes que aceptan electrones, como lo serían los iones hidroxilo o hidróxidos, perdón, o derivados del amoníaco, como sería el NH2, que pues en sí es un derivado del amoníaco. Estos hacen que suba la densidad del anillo aromático y de la amina. Y bueno, yo les voy a hablar de lo que es la síntesis de aminas y arilaminas. Las aminas por alquilación directa. Las aminas se pueden preparar mediante reacciones de sustitución nucleofílica entre alcanos y amoníaco. Como podemos ver aquí, tenemos una amina con bromo que reacciona con amoníaco, produciéndose esta amina que reemplaza el bromo por el NH2 más el NH4Br, o sea, hace el bromuro de amonio. El primer equivalente de amoníaco actúa como nucleófilo sustituyendo al bromo, que es lo que tenemos aquí. El primer equivalente del amoníaco actúa como nucleofílico sustituyendo al bromo, mientras que el segundo equivalente actúa como base y desprotona la amina. La amina formada, al igual que el amoníaco, que es esta de este lado, es nucleofílica y tiende a reaccionar con el alcano que queda libre en el medio, que es este de aquí, formándose una amina secundaria y terciaria. Este problema hace que el método sea poco útil debido a la mezcla final obtenida. La amina formada vuelve a reaccionar con el aloalcano alquilándose una segunda vez. Este problema recibe el nombre de polialquilación. Aquí tenemos la reducción de nitrilos. Los nitrilos se pueden preparar por reacción de aloalcanos con cianuro de sodio. La reducción de nitrilo con hidruro de litio y aluminio produce aminas. En el paso 1 tenemos la obtención del nitrilo a partir de aloalcanos primarios o secundarios. Tenemos el H3C, que es ácido propanoico con bromo más NaCN, o sea, hace cianuro de sodio, produciendo un ácido propanoico unido a un carbono unido con triple enlace al nitrógeno más bromuro de sodio. Y la reducción del nitrilo de las aminas tenemos igualmente el ácido propanoico unido al carbono, triple enlace al nitrógeno, reaccionando con hidruro de litio y aluminio y hidronio, produciendo un ácido propanoico unido al carbono unido a un metilbenceno, mientras que el hidrógeno del hidruro de litio y aluminio fue robado y puesto sobre el carbono de la nueva reacción.
Y dice, obsérvese que la amina final tiene un carbono más a lo alcano de partida. Aquí tenemos 2 carbonos en la amina final y en la amina principal teníamos solamente un carbono, que era el del ácido propanoico. Reducción de ácidas. La reacción de alcanos primarios y secundarios con ácida de sodio produce alquilaciones que por reducción con hidruro de litio y aluminio dan lugar a amidas. En el paso 1 tenemos la formación de alquilacida. Tenemos esta amida con bromo que va a reaccionar con una ácida de sodio que es el NaN3, formando esta nueva amida reemplazando el bromo por el N3. En el paso 2 tenemos la reducción de ácidas a aminas con hidruro de litio y aluminio. Tenemos la amida que nos acaba de dar anteriormente, que es la amida con nitrógeno, reaccionando con un hidruro de aluminio y un hidronio, produciéndose la nueva amida con NH2, o sea, un metilbenceno, más los nitrógenos que fueron desprotonados de la amida pasada. Obsérvese que la amida formada tiene el igual número de carbonos que el haloalcano de la partida. O sea, este de aquí, que es la final, cuenta con el mismo número de carbonos que con la que iniciamos, a diferencia de la pasada, que la pasada aumentó un carbono. Reducción de amidas. Las amidas se reducen con hidruro de litio y aluminio para formar aminas. El número de carbonos de la amina final es igual a la amida de partida. Aquí tenemos la amida de partida reaccionando, que es ácido propanoico unido al carbono, doble enlace oxígeno y otro enlace con un metilbenceno, reaccionando nuevamente con un hidruro de litio y aluminio y con un hidronio. Aquí tenemos nuevamente el ácido propanoico unido al carbono, unido al metilbenceno, y de igual manera que los pasados, el hidrógeno del hidruro de litio y aluminio fue robado y puesto sobre el carbono y tiene el mismo número de carbonos que al inicio, 1, 2, y en el final tenemos 1, 2. Las lactamas, o sea, amidas cíclicas, se reducen sin romperse el anillo, sin que este se abra. Tenemos aquí el anillo de la lactama con un NH unido a un doble enlace con el oxígeno, reaccionando con el hidruro de litio y aluminio y el hidronio, y tenemos la nueva lactama de igual manera unida con el NH, teniendo nuevas ramificaciones de hidrógeno robadas del hidruro de litio y aluminio, y aquí se rompe el doble enlace y se forma esta nueva sin abrirse el anillo. Los sustituyentes activantes orto y para direccionantes más fuertes son los grupos aminos e hidroxilos. La nitración directa del fenol, o sea, es el hidroxibenceno por ácido nítrico diluido, da rendimientos modestos de fenoles nitrados y una considerable descomposición oxidativa a materiales alquitrados. La anilina, o sea, es el aminobenceno, se destruye en gran medida. La monobromación, tanto del fenol como de la anilina, es difícil de controlar con productos de di y tribromo que se forman fácilmente. Como vemos aquí en la imagen, tenemos la anilina reaccionando con el bromo y con el agua, formando un tribromo, que como vimos aquí, son muy fáciles de formar. Debido a su alta reactividad nucleofílica, la anilina y el fenol experimentan reacciones de sustitución con yodo. Un halógeno que normalmente no reacciona con derivados del benceno, el cloruro de yodo, halógeno mixto, proporciona un resto de yodo electrófilo y es eficaz en la ayudación de anillos aromáticos, que tienen sustituyentes activadores muchísimo menos potentes que los anteriores. Con el tema 4.4, la reacción de aminas y aridaminas. Mi nombre es Ana Paula Loy García y yo les estaré presentando este tema. Las aminas como nucleófilos. Las aminas muy rara vez sirven como grupos hábiles en las reacciones de sustitución nucleofílica o de eliminación catalizadas por bases. De hecho, son incluso menos efectivos en este papel que los grupos hidroxilo y alcoxilo. Como bases débiles, las aminas son muy buenos nucleófilos. Las aminas y los carbonilos. La reacción de aldehídos y cetonas con amoníaco o aminas primarias forma derivados de imina y también los conocemos como bases de Schiff. En esta reacción el agua se elimina y es catalizada por ácido, y a su vez es reversible en el mismo sentido que la formación de acetal. El pH de las reacciones que forman compuestos de imina debe controlarse muy cuidadosamente. La velocidad a la que se forman estos compuestos de imina es generalmente mayor, cerca de un pH de 5, y cae a pHs mayores o inferiores.
A un pH alto no tendremos suficiente ácido para protonar el hidróxido en el intermedio para permitir la eliminación como H2O, y a un pH muy bajo, la mayor parte del reactivo amínico se amarrará como su ácido conjugado amónico y se volverá no nucleofílico. Aquí les voy a poner un ejemplo. En esta reacción que vemos aquí tenemos una amina primaria que reacciona con un aldehído de una acetona y produce una imina más agua. La formación de esta imina es reversible. Las iminas pueden hidrolizarse de nuevo a la amina primaria correspondiente en condiciones acuosas ácidas. Aquí vemos la misma reacción de arriba, solo que como era reversible, está al revés. En este caso los reactivos es la imina y el agua, y el producto, que tiene un catalizador de ácido clorhídrico, sería la amina primaria y el aldehído de la acetona. La mayoría de los aldehídos y cetonas reaccionan con aminas secundarias y dan productos conocidos como enaminas. Aquí tenemos una amina secundaria que igual reacciona con un aldehído y una acetona, y vemos que es una reacción reversible que produce una enamina. Cabe señalar que al igual que la formación de acetalimina, se trata de reacciones reversibles catalizadas por ácido en las que perdemos agua. En consecuencia de esto, las enaminas se convierten fácilmente de nuevo en sus precursores de carbonilo por hidrólisis catalizada por ácido. En la siguiente diapositiva les voy a poner otra reacción que vendría siendo lo mismo, pero sería otro ejemplo. Las aminas y los cloruros de ácido. Los cloruros de ácido reaccionan con amoníaco, aminas primarias y aminas secundarias para formar amidas. En esta reacción tenemos ácido clorhídrico que reacciona con una amina y produce una amida. Aminas y cloruro de sulfonilo. El grupo sulfonilo es el análogo de azufre del grupo carbonilo. Ambos grupos contienen un carbono carbonílico electrófilo con cloruro como un excelente grupo Labi. Debido a que el azufre es un tercer elemento de concha, esto puede formar octetos expandidos. Las aminas reaccionan con grupo sulfonilo para formar las sulfonamidas. Estas últimas se utilizan como agentes antimicrobianos terapéuticamente y se denominan fármaco-sulfa. La reacción para formar sulfonamidas ocurre bajo condiciones alcalinas para mantener la amina nucleófila. Cada vez que las aminas están presentes en una solución acuosa, el hidróxido medible está presente. El mecanismo para la reacción de sulfonación es análogo al mecanismo de acilación, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos el mecanismo para la reacción de sulfonación, que es análogo al mecanismo de acilación. Tenemos una amina y un cloruro sulfonado que producen una sulfonamida. También tenemos muchas otras reacciones de las aminas, como la que sería la elaboración de aminas secundarias o sales. En la primera etapa de esta reacción se obtiene la sal de una amina secundaria muy bien formada. Por ejemplo, si empezamos con etilamina y brometano, obtendríamos bromuro de dietilamonio. En presencia de exceso de etilamina en la mezcla, existe la posibilidad de una reacción reversible. La etilamina estaría eliminando un hidrógeno del ion dietilamonio para dar dietilamina libre, que en este caso es una amina secundaria. También tenemos la elaboración de aminas terciarias y sus sales. La dietilamina también reacciona con brometano en las mismas dos etapas que antes. Aquí es donde comenzamos la reacción sin reaccionar una amina secundaria con un halógeno alcano. En la primera etapa obtendríamos bromuro de trietilamonio, y de nuevo existe la posibilidad de una reacción reversible entre esta sal y el exceso de etilamina en la mezcla. La etilamina elimina un ion hidrógeno del ion trietilamonio para dejar una amina terciaria, trietilamina. Podemos hacer una sal de amonio cuaternario, que sería una de las últimas etapas de las reacciones de las aminas. La trietilamina reaccionaría con brometano para dar bromuro de tetraetilamonio, una sal de amonio cuaternario, en la que los 4 hidrógenos han sido reemplazados por grupos alquilo, y esta vez no quedaría ningún hidrógeno ni nitrógeno a eliminar. La reacción se detendría aquí. Bueno, a mí me tocaron la reacción de aminas y arilaminas, y entre las más simples, o bueno, entre los ejemplos más simples, estaría la reacción con aldehídos y cetonas. Dice que las aminas primarias y secundarias reaccionan con los aldehídos y cetonas para dar iminas y enaminas respectivamente. Ahí están otros ejemplos con la amina primaria y la amina secundaria. Lo que tienen de diferencia es que en vez de ser una amina con dos iones hidruro, es una amina con un hidruro normal cuando se trataría de la amina secundaria. El aldehído y la acetona pues prácticamente son iguales porque tanto la R1 como la R2 puede ser de una molécula diferente o cualquier tipo de molécula. Y por ejemplo la amina primaria nada más se sustituirían el doble enlace con el oxígeno se iría a otra parte por así decirlo, mientras que los iones hidruro no serían muy bienvenidos en la amina primaria, por lo cual quedaría como la amina primaria más el aldehído la acetona quedaría como imina más el agua, y en la amina secundaria más el aldehído la acetona quedaría como la enamina más H2O o agua. Y también otra reacción son los cloruros de ácido. Las aminas reaccionan con los cloruros de ácido, así como con los otros agentes acilantes como los anhídridos de ácido y esteres para dar correspondientes aminas. Y esto es lo mismo que con la reacción de aldehídos y cetonas. Está la amina enlazado a un átomo o molécula, pues cualquiera, más el R1 enlazado al carbono, y este carbono está doble enlazado al oxígeno, más con el cloro. Pero este cloro lo vamos a hacer a un lado, también un hidrógeno,
quedando así como R1 enlazado al carbono, que este está doble enlazado al oxígeno, enlazado a, pues, una amina, enlazado a una R, se puso es una molécula cualquiera, más el ácido clorhídrico. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.